Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Reencarnado en Frozen con un sistema mágico. Parte 18. Capítulo 250. Entonces gritó hacia la puerta, maldito seas. Abrió la boca, pero al empezar a gritar, se dio cuenta de algo cierto. Todavía no sabía su nombre. Esto era vergonzoso, porque lo que pensaba hacer a continuación. Si lo llamaba malhechor, seguro que no entraría. Sin otra alternativa, tuvo que cambiar de táctica. Oye. Bueno, cuando no sabes el nombre de alguien, usas la táctica de Lola. En momentos como estos, nunca intentes discutir con una mujer. Como era de esperar, después de unas cuantas llamadas, Al regresó con cara de aburrimiento. Mi nombre no es Hola. Si no me lo dices, ¿cómo voy a saberlo?, replicó Xiaoin de inmediato. Al, cultivador humano. Se presentó secamente y ya tenía intención de marcharse. Para él, esa era simplemente la forma que tenía Xiaoin de averiguar su nombre y si tenía algún problema de verdad. ¿Acaso no era eso todo? Un momento. Al verlo darse la vuelta para irse, la ira de Xiaoin se desbordó. Y no soy una bestia feroz, ¿por qué huyes? El deseo que tenía de presentarse formalmente y conocerlo mejor se esfumó. Había pensado en dejar de lado el incidente de la mañana por culpa de la pomada curativa, pero ahora seguía poniendo esa cara. ¿Algún problema? Al ya había abierto la puerta y, al oír su voz, se giró con curiosidad. No puedo moverme, las heridas no han sanado, debes asumir la responsabilidad, dijo Xiaoin, alzando su delicada barbilla mientras observaba la cena. ¿Estás segura? Al la miró con expresión burlona. Hace un momento tenía fuerzas para gritar, y ahora dice que no puede moverse. Y deja de decir tonterías, sin vergüenza. No importa si me hiciste daño o no, debes asumir la responsabilidad de lo que pasó hoy. Al sentir la mirada de Al, el rostro de Xiaoin ardió de vergüenza, pero continuó. No había otra opción, intentó comer sola 2 veces, la comida era la misma, pero mientras comía, sentía que algo faltaba. Pensándolo bien, concluyó que el problema principal era el mismo, así que, decidió ser amable primero e intentar ser una especie de amiga antes de intentarlo de nuevo. No esperaba que, en un arrebato de ira, terminara diciendo eso. Me niego. Sonriendo, Al lo negó rotundamente. Antes de que Xiaoin pudiera preguntar por qué, dijo, no somos parientes ni amigos, ni siquiera sé quién eres. Ayer solo te ayudé porque estabas débil, hoy olvídalo. Xiaoin guardó silencio. Pensó que Al tenía razón. Al verla así, Al asintió y salió de la habitación. Pero al salir, oyó a Xiaoin decir con calma desde dentro, Xiaoin, demonio serpiente. Al cerró la puerta y sonrió. El día siguiente transcurrió con normalidad. Solo la actitud de Xiaoin mejoró considerablemente, al menos ya no gritaba constantemente que iba a matarlo, ni lo llamaba villano en cada frase. Al tercer día, charló animadamente con Al y descubrió que este hombre parecía entender un poco de todo, hablando con conocimiento de causa. Poco a poco, en su corazón, comenzó a considerarlo un amigo. Lo mismo sucedió al 4.º día. Al 5.º día, Xiaoin, sonrojada, le pidió a Al que la ayudara a aplicarse la pomada, ya que había zonas a las que no podía llegar. Fue el primer contacto íntimo entre ambos estando plenamente conscientes. Al 6.º día, su interacción se asemejaba cada vez más a la de amigos, ya no había tanta timidez al aplicarse la pomada. En la noche del 7.º día. Alabama. Al oír a Xiaoin llamarlo, levantó la cabeza. Ya no comían por separado, estaban en la misma habitación, pero Al se quedaba en el sofá y Xiaoin en la cama. Llevaba un pijama verde que dejaba al descubierto sus piernas blancas. Una semana había bastado para que Al le enseñara algunas cosas. Ahora, el instructor Al estaba confundido, pues notó que Xiaoin no había tocado su comida. Tras una semana viviendo juntos, al ver que la personalidad de Xiaoin había cambiado mucho, Al ya no era tan indiferente. Mostró preocupación. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la comida o te sientes mal? Xiaoin negó con la cabeza sin decir nada. Al frunció el ceño y se acercó a la cama. Al ver que Xiaoin tenía la cara roja por la fiebre, se sobresaltó y le tomó la temperatura. No es nada, estoy bien. Tomó la mano de Al de su frente y la bajó, murmurando para sí misma, hombre asqueroso, ¿y todavía dices que no te intereso? Eres un farsante, tal como decía el maestro. ¿Y qué pasó? Por el contacto que acabábamos de tener, Xiaoin estaba bien, pero ¿por qué tenía la cara tan roja? Es que. Si tienes algo que decir, dilo. Bueno, ¿me puedes dar de comer? Xiaoin bajó la cabeza avergonzada, mirando la gran mano que sostenía entre las suyas. No sabía por qué, pero la idea no la abandonaba, añoraba aquella primera sensación. Por eso, finalmente, se atrevió a preguntar de nuevo, ¿pero por qué se sentía tan avergonzada, si la última vez que lo hizo estaba furiosa? ¿Un cambio tan grande en tan solo una semana? Capítulo 251. Por favor, añadió Xiaoin con timidez, como si recordara algo. En esos días, había descubierto que si bajaba la cabeza y le pedía algo, por difícil que fuera la petición, él haría todo lo posible por complacerla. Era una sensación muy extraña, en un momento parecía indiferente, y al siguiente estaba allí, dispuesto a ayudarla. El contraste era enorme, la maniobra, audaz, y Xiaoin no terminaba de comprenderlo. Al se sorprendió. Salvo aquella primera vez por necesidad, ella solo le había preguntado una vez. En aquella ocasión, él dijo que no la conocía, que no eran cercanos, que no eran nada, y que no lo haría. Entonces ella tomó la iniciativa de decir su nombre e incluso entablar amistad. Bueno. Esta vez fue Al quien sonrió amargamente. Al ver su mirada suplicante, Al no pudo evitar recordar la primera vez que ella no tuvo fuerzas para comer. En ese momento, por pura malicia, había sido bastante brusco. Si no se equivocaba, Xiaoin probablemente había desarrollado el síndrome de Estocolmo. Al ver el estado de Xiaoin, se vio obligado a creerlo. Debido al altísimo nivel de afecto, Xiaoin, 85. Recordó que, en su primera cita, el valor era negativo. ¿Y ahora? La broma había ido demasiado lejos, ¿qué hacer?
Al estaba a punto de decir algo cuando vio a Xiaoin alzar la cabeza. Su rostro heroico reflejaba indignación. Tenía los ojos ligeramente llorosos, como si fuera a llorar si Al se negaba. Al suspiró para sus adentros. Ya que ha ido demasiado lejos, que así sea. Luego asintió. Jeje, Pillín, en realidad eres muy amable. Al ver que Al asentía, el mal humor de Xiaoin se animó al instante, e incluso bromeó al respecto. En respuesta, Al simplemente le metió una cucharada de comida en la boca con brusquedad. Y, para su sorpresa, vio un brillo de satisfacción en sus ojos. Así, bajo el cuidado de Al, Xiaoin disfrutó de una cena satisfactoria. Realmente se siente así, pensó feliz. Al se despidió y recogió los utensilios, dejando a Xiaoin observándolo con sus hermosos ojos. Cada día siguiente transcurrió en paz. Aprovechaba la oportunidad para coquetear un poco mientras le administraba la medicina y disfrutaba del papel de villana al alimentarlo. Ahora, Xiaoin ya ni siquiera quería usar sus propias manos para comer, solo fijaba sus ojos suplicantes en Al y le susurraba dulces palabras. Ella misma no se daba cuenta de que sus sentimientos por Al estaban cambiando, con una ligera inclinación hacia la obediencia. Quizás se debía a las virtudes tradicionales de las mujeres de antaño. Antes, ningún hombre era capaz de conquistarla. Ahora que lo había, actuaba como cualquier chica común. ¿Y el deseo inicial de venganza? Ya lo había olvidado por completo. De la curiosidad al afecto, y del afecto al apego, se podría decir que Al ya ocupaba su corazón, hasta el punto de que ya no pensaba en la cueva de las serpientes ni en Xiao Bai. Al se sentía cómodo allí. Tras vivir juntos un tiempo, especialmente después de medio mes, las heridas externas e internas de Xiao sanaron. Sin embargo, por alguna razón, ella no quería irse. En cambio, empezó a aprender a cocinar con Al y se volvió experta en las tareas de la pequeña mansión. Le gustó la ropa moderna, cambió su corsé tradicional por un sujetador y solía usar blusas cortas y vaqueros, luciendo sus largas piernas blancas. Incluso después de recuperarse, le pidió a Al que le dedicara un rato cada mediodía para seguir dándole masajes en la espalda. Al se sentía cómodo, la ropa lista, la comida en la mano, bueno, seguía siendo responsable de alimentarla. Finalmente, los días aburridos fueron pasando poco a poco. ¿Y bien? ¿Está rico? En la mesa, Xiaoin, vestida con ropa ligera propia de una mujer de ciudad, miraba fijamente a Al. Ella misma había preparado todos los platos. Tras su recuperación, el comedor se había trasladado al salón. De hecho, después de recuperarse, se había quedado más de un mes y también había aprendido a cocinar durante ese mismo tiempo. Hoy era la cena que había preparado ella sola, sin la ayuda de Al, así que prestaba especial atención a su opinión. Al, vestida informalmente, sostenía los palillos y masticaba con esmero. Nada mal, haber alcanzado este nivel en un mes. Está delicioso, no me imaginaba que Xiaoin tuviera tanta destreza, exclamó Al, prodigando palabras amables. Los ojos de Xiaoin se llenaron de alegría. Jeje, ¿de verdad? Si te gusta, come más. Xiaoin sirvió a Al con alegría. Más que comer, ahora prefería disfrutar del tiempo que pasaban juntos. Sí. A diferencia del mundo de Frozen, el mundo de la serpiente blanca se basa en la cultura oriental, donde las comidas se comparten y no se sirven individualmente. Este estilo le produjo a Al cierta nostalgia al principio. Capítulo 252. Tras organizar todo, Al regresó a su habitación. Estaba adoptando un método de cultivo que combinaba trabajo y ocio. Al fin y al cabo, no había prisa por superar el obstáculo. Casualmente, esa noche la dedicaría al cultivo en lugar de dormir. Al, sentado con las piernas cruzadas en la cama, volvió a abrir los ojos después de un rato. Sintió que Xiaoin había entrado. Al abrirlos, vio a Xiaoin vestida con una túnica negra, tal como la llevaba el día que se conocieron. ¿Ya te vas?, preguntó Al. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano, no se podía aprisionar la libertad ni los pensamientos de nadie. Sí, asintió Xiaoin. Su expresión era compleja, una mezcla de vacilación y melancolía. Está bien. Recuerda volver a visitarnos cuando tengas tiempo. Al sonrió. Podía ver claramente su expresión. Estaba dividida entre el cariño que sentía por él y su lealtad a la cueva de las serpientes. Volveré. Xiaoin abrió la boca para decir algo más, pero al final, solo quedaron esas dos palabras. En realidad, ya había decidido no volver jamás. Aunque había sido muy feliz durante esos 2 meses, siempre supo que ella era un demonio y él un humano. Sin embargo, quería dejar un atisbo de esperanza, sin ser demasiado definitiva. Empujó la puerta y salió, pero la voz de Al resonó a sus espaldas. Ni se te ocurra pensar en no volver jamás. Ya que te salvé, tu identidad me es indiferente, y no creo en esa historia de que humanos y demonios deban seguir caminos opuestos. ¿Y si no te atreves a regresar? Conoces mi poder. Cuando te encuentre, no te dejaré ir en toda tu vida. Estas palabras, que sonaban autoritarias e incluso amenazantes, en realidad conmovieron a Xiaoin. Dejando escapar 2 lágrimas, asintió con una sonrisa, sin que nadie supiera exactamente a qué respondía. Finalmente, de pie frente a la pequeña aldea, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que había dejado su corsé en aquella habitación. Parecía una forma de reafirmar su soberanía. Entonces, con un movimiento rápido, desapareció en la oscuridad de la noche. Un mes después, Al, que había estado profundamente dormido, se incorporó bruscamente en la cama. Percibió un aura familiar fuera de la puerta. Ahora que has vuelto, puedes pasar, dijo con calma. La puerta se abrió, dejando ver a Xiaoin, quien se había marchado hacía un mes. Ella misma no se había imaginado que regresaría tan pronto. La razón principal era que, tras su regreso, todo le parecía extraño. Lógicamente, después de 2 meses de ausencia, su ama debería haber estado preocupada, pero no lo sintió al llegar. Además, no vio alegría en los ojos de su ama al verla de nuevo, sino más bien dudas, desconfianza, incomprensión e irritación. No sabía por qué, pero sentía que la actitud de su maestro era incorrecta. Constantemente surgían excusas para enviarla a misiones que podían costarle la vida. Dado que era el maestro que la había criado y enseñado a cultivar, no sabía qué hacer. En ese momento, recordó a Al. Tras terminar una misión, huyó de regreso. Sentía que, en la cueva de las serpientes, todo se había vuelto extraño, excepto su hermana Xiao Bai. Ese bribón resultó ser mejor de lo que pensaba.
Al mirar a Al, Xiaoyin sonrió. Hoy llevaba una bata de gasa verde y se había peinado. Se veía hermosa. ¿Has regresado de una misión? Al notó de inmediato que su aura era inestable, pero no era nada grave, solo un importante agotamiento de energía. Sí. Asintió Xiaoyin. Ya le había contado algunas cosas sobre su vida, así que no le sorprendió que lo hubiera adivinado. Ven aquí, le indicó Al con un gesto, haciéndole señas para que se acercara. Sin comprender sus intenciones, Xiaoyin lo siguió obedientemente. Entonces, Al le pellizcó suavemente las mejillas. ¿No te tomaste en serio mis palabras? ¿Cómo te atreves a volver solo una vez al mes? Al percibir la preocupación de Al, Xiaoyin sintió una calidez en el corazón. En cuanto a que le pellizcaran las mejillas, era tan agradable, ¿por qué negarse? Me equivoqué. La próxima vez lo haré mejor. Xiaoyin puso cara de culpabilidad y se disculpó. Umf. Al fingió irritación y soltó su rostro. Jejeje. Xiaoyin soltó una risita tonta al verlo así, dándose cuenta de que este lugar se parecía cada vez más a su hogar. A partir de entonces, Xiaoyin aprovechaba el final de cada misión para escaparse a casa de Al. A veces se quedaba a pasar la noche, otras veces 1 o 2 días. El tiempo transcurría lentamente. Habían pasado casi 5 años desde que Al llegó a ese mundo. Se preguntaba cuándo comenzaría la trama. Negando con la cabeza, oyó que la puerta se abría al instante siguiente. Jejeje, preparé un bocadillo para la noche, ¿comemos juntos? Al levantar la vista, vio a Xiaoyin entrar con 2 tazones de fideos instantáneos. Hoy era su segundo día allí después de una misión, tendría que regresar mañana. Después de haber comido, Al preguntó de repente. ¿Volverás mañana? Sí, no hay problema, volveré la próxima vez, dijo Xiaoyin sonriendo y, tras recoger un poco, se sentó junto a Al. Ya estaba acostumbrada a esa cercanía. Al se volvió hacia ella. Llevaba puesto el pijama verde que tanto le gustaba, tenía el pelo suelto y un suave perfume emanaba de su cuerpo. ¿Y si quisiera que te quedaras para siempre? Al extendió la mano, rodeó con su brazo la cintura de Xiaoyin, que parecía una serpiente, y la atrajo hacia sus brazos. Antes de que pudiera decir nada, Al selló sus palabras con un beso autoritario. Entonces, ambos se entregaron al momento. Capítulo 253. Llegó la mañana siguiente. Al abrió lentamente los ojos y tanteó a su lado, no había nadie. Se incorporó y suspiró, se habría marchado otra vez. Sin embargo, al ver el desgarro en la sábana, sonrió. Al mismo tiempo, empezó a sentir dolor de cabeza. ¿Qué estaba pasando? Conocía al zorro demonio desde hacía 3 años y nunca había cruzado la línea, pero con Xiaoyin, a quien conocía desde hacía 1 año, no podía contenerse. Negó con la cabeza, quizás su intención inicial era diferente. Cuando salvó a Ui, no tenía segundas intenciones. Cuando salvó a Xiaoyin, bueno, mejor no mencionarlo. Al presentía que Xiaoyin sin duda regresaría esa noche. Dicho y hecho, al caer la noche, Xiaoyin llegó según lo acordado. La noche, naturalmente, estuvo llena de momentos intensos. Al día siguiente, la llevó a dar un paseo para fortalecer su vínculo. Lo más increíble fue que su cultivo había superado todos los límites. Alcanzó la 9ª etapa del reino divino. Al ni siquiera comprendía lo que había hecho. Solo durante su trabajo nocturno se dio cuenta. ¿Acaso este acto había aumentado su cultivo? Pensándolo bien, las cosas parecían moverse desde la primera vez. Ahora parecía ser la única explicación posible. Sin embargo, después de la primera vez, el efecto ya no era el mismo. Al comentó su duda y obtuvo el mismo resultado. Xiaoyin había alcanzado la 8ª etapa del reino divino. Este fenómeno los intrigó a ambos. Pasaron todo el día realizando experimentos. El resultado final enfureció a Al. Parecía que Xiaoyin había sido creada para servir como un recipiente de cultivo. Un recipiente sirve para cultivar la pureza de alguien, de modo que, en el momento oportuno, la pérdida de la virginidad incremente el cultivo de quien la desflora, generalmente acompañada de una técnica específica. Al habló abiertamente con Xiaoyin sobre esto, pero ella aún confiaba en su maestro, así que evitó el tema cuando él le preguntó. Sin embargo, una semilla de duda se había sembrado en su corazón. Tras descubrir esta característica de Xiaoyin, los dos fueron prácticamente inseparables durante toda una semana. Xiaoyin tenía que regresar para cumplir con sus misiones, se cambió de ropa y se despidió de Al. De vuelta en la cueva de las serpientes, Xiaoyin fue directamente a encontrarse con la madre serpiente. En el camino, se topó con Xiao Bai, que regresaba de allí. Hola Xiao Bai, ¿tú también tienes una misión? Sí, respondió Xiao Bai brevemente, mirando a su alrededor e indicándole a Xiaoyin que no preguntaran nada todavía. Iré yo. Al ser hermanas desde hacía mucho tiempo, tenían un fuerte vínculo. Entendiendo la señal de Xiao Bai, Xiaoyin fue a ver a la madre serpiente. Al entrar, vio a la madre serpiente de pie allí. Xiaoyin se arrodilló sobre una rodilla y habló respetuosamente. Maestro. Levántate. Te he llamado aquí para darte una misión. Acércate, este asunto no puede ser conocido por nadie más. La madre serpiente hizo un gesto. Xiaoyin se puso de pie y se acercó a la señora. Antes de que pudiera decir nada, la madre serpiente movió la mano y una escama se incrustó en su cuerpo, escama del alma rota del sol ardiente. Era la técnica mística innata de la madre serpiente, utilizada específicamente para controlar a los desobedientes, capaz de torturar a alguien hasta la muerte. Señora, ¿por qué esto? Sorprendida, Xiaoyin se puso en alerta al instante. El efecto de esta balanza era bien conocido en la cueva de las serpientes. Recordó las palabras de Al, a tu señora no le importas en absoluto. Parece que has acertado, pensó con una amarga sonrisa interior. No es nada. La próxima misión no puede revelarse a nadie, así que tuve que ser estricta contigo. La madre serpiente miró a la vigilante Xiaoyin y sonrió, pero un brillo siniestro cruzó por sus ojos. Capítulo 254. Xiaoyin abandonó la desolada cueva de las serpientes y se dirigió a la vivienda de Xiao Bai. De pie en la puerta, respiró hondo, intentando serenarse. Porque, momentos antes, en la cueva. Tu misión esta vez es ayudar a Xiao Bai a asesinar al maestro nacional. Si lo logras, mata a Xiao Bai y recupera mi artefacto.
Si fracasas, moriremos juntos, dijo la madre serpiente lentamente, entre risas. ¿Qué? Los ojos de Xiaoyin se abrieron de par en par con incredulidad. El plazo para esta escama del alma rota es de 2 semanas. Si no regresas para entonces, sabré el resultado de la misión. Al ver a la decidida Xiaoyin, la madre serpiente recordó algo y dijo con calma, ni se te ocurra morir sola o sacrificarte, hay un hombre esperando tu regreso. Al oír esto, el rostro de Xiaoyin cambió al instante. ¿Ese era su plan, sacrificarse, hacerle daño a Xiao Bai? Imposible, tenían siglos de profunda amistad, matar a la madre serpiente, qué disparate, ¿cómo podría alguien en la octava etapa de la divinidad matar a alguien en la primera etapa del reino sobrenatural? ¿Contárselo a los demás? Ni hablar, todos en la cueva eran leales a la madre serpiente, si no fuera por Al, ella también lo sería. Solo le quedaba un camino, dar su vida por su hermana. Al menos, si el asesinato de Xiao Bai fracasaba, se cubriría las espaldas. Si tenía éxito, moriría en algún lugar aislado y le diría a Xiao Bai que no regresara. Ese era su plan hasta entonces, pero no había contado con Al. Lo que menos podía creer era que la madre serpiente lo supiera todo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? La serpiente madre sonrió sin responder. Te lo entiendo. Con un suspiro, Xiaoyin se marchó en silencio. Por cierto, si le cuentas la verdad a Xiao Bai antes de que sea el momento adecuado, mataré personalmente a ese hombre, añadió la madre serpiente. Xiaoyin vaciló un segundo y continuó caminando. La madre serpiente la observó de espaldas y dijo burlonamente. ¿Amistad profunda o lealtad impura? Jaja. De entonces su expresión cambió y murmuró, si no fuera porque ustedes dos son inmunes al control del retorno de los 1000 arroyos, realmente lamentaría perder a 2 talentos como ustedes. Xiaoyin, ¿qué haces ahí afuera? Entra. Xiaoyin escuchó la voz desde adentro. Intentó actuar con naturalidad y entró sonriendo. Xiaoyin, has llegado. Tengo algo que contarte. Una hermosa mujer se acercó, tomó la mano de Xiaoyin y la condujo adentro. Al observar a esta mujer, hermosos ojos de fénix, boca pequeña, nariz ligeramente aguileña, rostro triangular, frente ancha, cejas finas. Cintura esbelta como una serpiente y larga cabellera negra recogida con una cinta de seda blanca. Esta era la protagonista, la serpiente blanca Xiao Bai. Hermana. Exclamó Xiaoyin, abrazando la cintura de Xiao Bai y acercándose a ella. Las sospechas de Al eran ciertas. Xiaoyin sentía un amor muy profundo por Xiao Bai. Gestos íntimos como ese eran habituales entre ellos. Pero ahora, bajo la influencia de Al, Xiaoyin ya no tenía esos pensamientos. Cuando abrazó a Xiao Bai, incluso pensó, ¿así es como Al se siente cuando me abraza? Xiao Bai aceptó el abrazo, con la misma expresión, ya acostumbrada. Apartó la mano de Xiaoyin que intentaba ir a zonas más íntimas y frunció el ceño. Xiaoyin, te estás volviendo cada vez más grosera. Te llamé porque tengo algo importante que decirte. ¿Sobre la misión? ¿El asesinato del maestro nacional? Xiaoyin se giró para mirar a Xiao Bai, hablando en un tono algo sombrío. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Xiao Bai sorprendida. En teoría, la madre serpiente solo le encomendaría la misión a una persona, y nadie se enteraría si ella no lo dijera. Porque mi misión es ayudarte. Xiaoyin sonrió amargamente y abrazó a Xiao Bai por delante. ¿Cómo es posible? Xiao Bai no pudo resistirse esta vez y se dejó abrazar. No puede ser. Necesito hablar con el maestro. Puedo correr este riesgo sola. Xiao Bai intentó distraer a Xiaoyin para impugnar la decisión. Muy bien, con mi ayuda las posibilidades de éxito son mayores. Xiaoyin sostuvo a Xiao Bai y sonrió, liberando su cultivo. Octava etapa de divinidad, ¿cómo? Recuerdo que tu último avance fue hace un año. Xiao Bai se tapó la boca sorprendida. Habiendo pasado ya por esto, sabía que no era tan rápido, no esperaba que Xiaoyin la alcanzara ahora. Avancé de nivel hace un rato, jeje, dijo Xiaoyin, pero sus ojos reflejaban dolor. ¿De qué servía la octava etapa? Incluso si convencía a Xiao Bai para que huyera con ella al lado de Al, ¿acaso 2 octavas etapas y una novena serían suficientes para enfrentarse a alguien en la primera etapa del reino sobrenatural? Algo anda mal. ¿Tomaste algo o...? Como mejor amiga de Xiaoyin, Xiao Bai notó la tristeza en sus ojos, por mucho que intentara ocultarla. Preocupada, le tomó el rostro entre las manos y le preguntó. Al oír la pregunta, el rostro de Xiaoyin se sonrojó al recordar la noche de hacía una semana y la locura reciente. Y, como era de esperar, la reacción llamó la atención de Xiao Bai. Capítulo 255. Si no me lo dices, me lo preguntaré yo mismo. Blanca dijo, mirando seriamente a Berta. Simplemente, me enamoré de un hombre. Así pues, Berta le contó a Blanca todo lo que había sucedido con Al, omitiendo los detalles más íntimos, mencionando únicamente que él tenía los medios para ayudarla a aumentar su cultivo. Mira, tú, ay. Los humanos y los demonios siguen caminos diferentes, ¿no lo sabías? Tras escuchar, Blanca miró a Berta y suspiró. ¿No es también una buena idea apreciar el presente? Berta replicó. Tú, y si esta misión fracasa y no regresamos, ¿qué hará? Blanca intentó aconsejarla, a ella misma no le importaba, pero no quería que Berta pasara por lo mismo. No hay problema, estaría de acuerdo. La mirada de Berta se desvió ligeramente, pero ella continuó hablando de esa manera. En el fondo, le dolía el corazón, eligiera lo que eligiera, al final no podría volver a verlo. Tú, olvídalo, que así sea. Blanca, al ver que las palabras de Berta no le conmovían, ya no sabía cómo aconsejarla. Incluso perdió su deseo inicial de hablar sobre su propia misión. Tras un momento de silencio, Blanca tomó la iniciativa de abrazar a Berta. Al día siguiente, Al se levantó con la intención de prepararse algo para comer. Al ver la silueta ajetreada en la cocina, Al se quedó paralizado por un instante. Entonces sonrió levemente, se acercó y abrazó a la figura por detrás, apoyando la cabeza en su hombro y disfrutando de aquel agradable aroma. Marido, ¿estás despierto? La figura era, naturalmente, Berta. Lo dijo sonriendo, pues sabía que a Al le encantaba que lo llamara su marido. Ella estaba allí porque Blanca dijo que la madre de las serpientes le había dado un instrumento mágico, pero que aún no podía controlarlo y necesitaba ir al taller Baoqing en Yongzhou para modificarlo.
Por lo tanto, Blanca se marchó primero, quedando en reunirse en un lugar acordado después de una semana. Dejándome todo el tiempo para Berta. Sí, o mejor dicho, no. Me había despertado, pero al oler el aroma de mi esposa, me embriagué y quise volver a dormirme. Deja de charlar, ve a lavarte las manos rápidamente y prepárate para el desayuno. Berta sonrió, apartó la cabeza de Al y lo empujó hacia el baño. Al ver el comportamiento un tanto infantil de Al, su humor mejoró considerablemente. Esposa, ¿no dijiste que tenías una misión y que debías regresar? ¿Cómo volviste tan rápido? En la mesa, Al preguntó mientras observaba a Berta servirle la comida. Ah. Esta misión es más difícil, requiere preparación. Berta hizo una pausa y luego dijo, sonriendo. Lo entiendo, así que debes tener cuidado. Al asintió, tomó a Berta en sus brazos y habló con preocupación. Aunque Al vivía aislado, comprendía perfectamente la situación actual. El preceptor nacional, con el fin de perfeccionar su propia técnica, utilizó el poder imperial para que le ayudara a cazar serpientes. Se puede afirmar sin temor a equivocarse que esta obra fue excelente. La raza humana, sin importar el mundo, es la protagonista del cielo y la tierra. El emperador humano tiene en sus manos el destino de la raza. Generalmente, aliarse con el emperador equivale a contar con un poderoso apoyo. Con la excusa de cultivar el elixir de la inmortalidad, en realidad estaba persiguiendo sus propios intereses. Su ambición crecía sin cesar. En esta situación, incluso los viejos y solitarios demonios, al enterarse de su objetivo, tendrían que sopesar sus propias fuerzas y analizar los riesgos antes de enfrentarse a él. Sí. Apoyada en el pecho de Al, Berta sintió su preocupación y se emocionó mucho, pero... Vale. A plena luz del día y ya pensando en hacer travesuras. Si quieres, ven de noche. Berta se apartó de los brazos de Al. Tenía miedo de verse envuelta en la situación y acabar revelando algún secreto. Jaja, trato hecho. Al no le dio mucha importancia. Al ver que Berta había escuchado su consejo, no dijo nada más. Principalmente porque en la película original Berta no sufrió heridas graves, por lo que estaba relativamente a salvo. No tenía forma de saber que, por su culpa, la trama ya había sido alterada por completo. Por la noche. Después de que terminó la batalla. Al abrazó a Berta, sintiéndose un poco confundido. ¿Por qué le parecía que Berta se resistía tanto a dejarlo? Antes, cuando realizaba misiones, no actuaba así, ahora incluso aceptaba algunos puestos que él siempre había querido probar. ¿Parecía tener algo en mente? Al miró a Berta, que ya se había quedado dormida de cansancio, le besó la cara y la abrazó con fuerza. Da igual, tarde o temprano acabará contándolo. Entonces él también cayó en un sueño profundo. ¿De verdad todo está bien? ¿Necesitas que te ayude en secreto? Al preguntó preocupado, mirando a Berta mientras se ponía la armadura. Durante esos 4 días, cada noche, Berta lo buscó frenéticamente, haciendo todo lo posible por complacerlo. En cualquier caso, seguía preocupado por ella y le preguntó sobre su misión. Dado que la tarea consistía en matar a un cultivador que acababa de entrar en la 7ª etapa del reino de entrada a la divinidad, se sintió más tranquilo. Pero al ver partir a Berta hoy, aún no lograba encontrar la paz, sentía que esta misión no era sencilla. Está bien, esposo, no hay de qué preocuparse. La verdad es que nunca te había visto tan tenso cuando estaba en misiones. ¿Qué pasó esta vez? Berta bromeó. ¿De verdad no lo necesitas? Al la ignoró y, sin darse por vencido, volvió a preguntar. Claro que no. No te preocupes. Es solo que el objetivo está en una ciudad lejana, así que tardaremos mucho tiempo, eso es todo. Todo está bien. Tras la insistencia de Berta, Al desistió de la idea de acompañarla. Sí. Entonces me iré. Dicho esto, Berta tomó la iniciativa de besar a Al. 5 minutos después, con el rostro ligeramente sonrojado, le sonrió. Sí, vete y vuelve pronto. Al asintió, y la silueta de Berta parpadeó, desapareciendo en la distancia. Lo que Al no sabía era que, en ese momento, el rostro de Berta estaba pálido y había rastros de lágrimas en las comisuras de sus ojos. En su corazón pensó. Esposo, en una vida futura, todavía quiero ser tu esposa. Capítulo 256. Naturalmente, Al no sabía lo que Berta estaba pensando. Después de todo, él no poseía telepatía. Por lo tanto, después de verla marcharse, retomó su vida como un pez hervido. No había otra opción, el punto de partida de la trama principal estaba allí. Aparte de esperar, no podía hacer nada. No, ahora que acaba de entrar en la 9ª etapa del reino de entrada a la divinidad, tendría que comenzar de nuevo el arduo cultivo. Al menos ya no tenía que buscar nada que hacer. Se estiró, preparándose para regresar a su habitación y descansar. Últimamente se había acostumbrado a dormir abrazado a Berta. 3 días después, por la noche. Sentado en el banco de piedra frente al pequeño pueblo, Al se puso de pie, otro día de trabajo en el campo sin comida ni bebida. Los últimos días han sido así, un equilibrio entre trabajo y descanso, comer y dormir por la noche, y dedicar todo el día al cultivo. Los resultados fueron buenos, al menos estabilizó su cultivo en la 9ª etapa del reino de entrada a la divinidad. Mientras él pensaba en que iba a merendar. Plaf. Se escuchó un sonido similar al de una piedra cayendo al agua. Al se detuvo en seco y, como si recordara algo, corrió hacia la pequeña cascada. Al llegar, vio una figura que emergía del agua y se subía a una roca, para luego quedar inmóvil. Al se acercó rápidamente. Y vio una silueta blanca en la roca. Al ver esto, Al, que hasta entonces solo lo había sospechado, pudo confirmar su identidad, la protagonista absoluta de la película original, Blanca. Se percató de que su rostro estaba cubierto en gran parte por su largo cabello mojado, aunque no podía verle la cara por completo, Al estaba seguro de que era hermosa. En la película original, Blanca fue enviada por la madre de las serpientes para asesinar al preceptor nacional. La madre de las serpientes le entregó un poderoso instrumento mágico, pero Blanca no podía controlarlo, así que acudió al taller Baukin para modificar la horquilla. Aunque el instrumento era un tesoro extremadamente poderoso y de nivel supremo, con la función de absorber el poder mágico de otros para su propio uso. Pero este era un instrumento que solo la madre de las serpientes podía controlar. El cultivo de Blanca aún no había llegado a ese punto. Por lo tanto, solo le quedaba acudir al taller de Baukin para realizar algunas modificaciones.
Sin embargo, la modificación exitosa trajo consigo un efecto secundario. En ciertas situaciones, se perdía el control. Con este instrumento modificado, Blanca intentó asesinar al preceptor nacional. En cuanto al resultado final, naturalmente fracasó, ya que la fuerza de Blanca era inferior a la del preceptor. Ni siquiera la madre de las serpientes estaba segura de la victoria. Incluso con la ayuda del instrumento, ¿acaso el preceptor no tendría el suyo propio? Mientras veía la película, Al se preguntó si la madre de las serpientes no lo habría hecho a propósito. Era obvio que estaba enviando a Blanca a la muerte. Así pues, tras el fallido intento de asesinato, Blanca descendió flotando por el río hasta la aldea de los cazadores de serpientes, donde fue salvada por Swan, dando así comienzo a la historia. Pero Swan había sido engañada por él hacía un año y no estaba allí. Al pensar en todo esto, Al sintió que estaba olvidando un punto muy importante. Pero al ver a Blanca en ese estado, no tuvo tiempo de pensarlo y la alzó en brazos. Entonces esbozó una sonrisa amarga. Parecía que su única razón para venir a este mundo era salvar a la gente. Primero Foxy, luego Berta, y ahora Blanca. Oh, qué destino tan difícil me espera. Al volver adentro, la acostó en su cama. Mientras tanto, Blanca, que se había desmayado, naturalmente no despertaba. Tras acostarla, con la ayuda de las luces de la habitación, Al vio el rostro de Blanca por primera vez. En ese momento, estaba completamente mojada. Su prenda de gasa blanca se pegaba a su esbelto cuerpo, dejando al descubierto sus curvas ante los ojos de Al. Ese rostro ovalado, cejas finas, ojos de fénix y labios rojos cereza. Su rostro era pálido y su cabello mojado se le pegaba a la cara, dándole un aire seductor. Esto era prácticamente una tentación irresistible. En comparación con la altivez de Berta y el encanto de Foxy, la sensualidad de Blanca, ese aspecto entre lo revelado y lo oculto, atraía aún más a los hombres. Afortunadamente, Al era alguien que ya había pasado por grandes dificultades y no aprovechó la oportunidad para sacar provecho de la situación. Manteniendo la compostura, ayudó a Blanca a sentarse con las piernas cruzadas, colocándose detrás de ella, tal como había hecho al examinar las heridas de Berta, y puso las manos sobre su espalda. A diferencia de Berta, Blanca no presentaba lesiones externas. Sin embargo, Al no sabía cuánto tiempo podría resistir esa tentación húmeda. Por lo tanto, utilizó magia de fuego y, sin dañar a Blanca, ayudó a evaporar toda el agua de su cuerpo. Las lesiones internas no eran graves, un poco de descanso bastaría. Al ya sabía que sus técnicas de cultivo eran especiales. Dejó que Blanca volviera a acostarse en su cama. Al se quedó mirando, lo que le preocupaba no era la herida, sino más bien como el efecto colateral del tesoro, como el de alguien que conocía el plan. Al sabía que ese efecto secundario provocaría que Blanca perdiera la memoria. Por lo tanto, estaba reflexionando sobre cómo explicarle la situación cuando ella despertara. ¡Qué dolor de cabeza! Capítulo 257. Al final, Al no pudo pensar en ninguna buena solución y lo dejó pasar, dejó que las cosas siguieran su curso natural. Si eso no funcionaba, podía hacer lo que hizo Swan en la película original, ayudar a Blanca a recuperar la memoria. Negando con la cabeza, Al salió de su habitación para prepararse su merienda. Después de todo, quedarse allí no serviría de nada. Se miró las manos, parecía que el perfume de Blanca aún permanecía en ellas. Oh, el quinto día desde que Berta se fue, monótono y aburrido. A la mañana siguiente, Al regresó a su habitación. La noche anterior había dormido en la habitación de Berta y terminó viendo ciertas. Al despertarse esta mañana, tomó un desayuno sencillo, con la intención de ir directamente a descansar en el banco de piedra que hay fuera. Lo pensó mejor y se sintió incómodo, decidió ir primero a ver cómo estaba Blanca. Al fin y al cabo, la habitación estaba llena de cosas que ella no reconocía, y temía que algo pudiera pasar si se despertaba de repente. Entró para ver cómo estaba y comprobó que Blanca seguía durmiendo plácidamente en la cama. Al se sintió aliviado, al menos no se despertaría pronto. Luego salió y, cuando estaba a punto de cerrar la puerta. Sonido metálico. El sonido de algo que se rompe. Al estaba nervioso, de verdad era necesario que todos esos tipos a los que había salvado se rompieran algo al despertar. Sin otra opción, Al abrió la puerta y volvió adentro. Ahora no había señales de que ella fuera a despertar, como podría hacerlo de repente. Al abrir la puerta, vio la lámpara de noche hecha añicos en el suelo. Blanca estaba sentada en la cama, mirando confundida los fragmentos, como pensando, ¿qué es esto? Al oír que se abría la puerta, vio entrar a Al. Blanca se puso alerta de inmediato, aunque había perdido la memoria, sabía que era mujer y que hombres y mujeres debían mantener la distancia. No recordaba por qué estaba allí, pero cuando vio entrar a Al, automáticamente le vino a la mente la idea de que alguien la había dejado inconsciente y la había traído allí. La mirada que le dirigió a Al se volvió cada vez más hostil. Debería saberse que las mujeres en la antigüedad valoraban mucho la pureza, incluso si no se había hecho nada, era inaceptable. En ese momento, Al no sabía qué pasaba por la mente de Blanca, pero comprendió el motivo de su actitud tan reservada. Sin embargo, si supiera que al gran rey Al lo han vuelto a confundir con un villano, ¿qué pensaría? ¿Estás despierta?, preguntó Al, sonriendo a Blanca. Blanca permaneció en estado de alerta máxima. ¿Quién eres? ¿Por qué me secuestraste? ¿Y dónde es aquí? ¿Qué son estas cosas extrañas? Al mirar a Blanca, que se mostraba hostil pero confusa, las comisuras de los labios de Al temblaron involuntariamente. Parece que la preocupación de anoche se ha convertido en realidad. Sintió una punzada de impotencia, sin saber cómo explicarla. Entonces, dio un paso al frente, saludó levemente con la mano, y una ráfaga de viento levantó los fragmentos de la pantalla de la lámpara del suelo, llevándoselos fuera por la ventana. Blanca, que estaba a punto de reaccionar al ver acercarse a Al, se quedó paralizada al verlo. Porque sentía como si hubiera una energía en su cuerpo que resonaba con el poder mágico que Al acababa de emanar. Al, como era de esperar, lo notó, pero le pareció muy extraño, porque había una fluctuación tan fuerte de poder mágico en Blanca, y lo más importante era que esa magia parecía ser suya. ¿Qué estaba pasando? Al reprimió sus dudas. ¿De verdad no recuerdas cómo acabaste aquí? Blanca no respondió, sino que contraatacó con una pregunta. ¿Eres cultivador? Sí. ¿Por qué siento que tengo una conexión vaga contigo? Blanca miró fijamente al hombre que tenía delante, sintiéndose extraña, aunque su aura le resultaba familiar, tenía la sensación de que lo conocía por primera vez. Esto dejó a Blanca sumamente confundida.
Al oír esto, a Al se le ocurrió una idea de repente. Entonces adoptó una expresión profunda, con un aspecto algo desolado y triste. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Blanca. Al sentir esa sensación familiar, al escuchar las palabras de Al y ver su expresión, especialmente el nombre Blanca. El corazón de Blanca dio un vuelco al instante. ¿Me llamo Blanca? ¿Entonces quién eres? Aunque su tono seguía siendo interrogativo, su guardia ya se había debilitado considerablemente. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Mientras hablaba, Al se pellizcó en secreto. Como no se estaba defendiendo, el dolor le hizo llorar. Vaya, esta vez voy a invertir mucho. Y, al no comprender la situación y verlo llorar, Blanca se puso un poco nerviosa, sin saber cómo reaccionar. Principalmente porque realmente no recordaba qué tipo de relación tenía con él. Si no lo recuerdas, no pasa nada, quizás sea mejor así. Mientras Blanca dudaba, Al, que observaba atentamente sus reacciones, vio que estaba conmovida. Entonces se secó una lágrima y dijo, sonriendo. Sin embargo, a ojos de Blanca, parecía una sonrisa forzada. Lo siento, de verdad que no recuerdo nada. ¿Puedes decírmelo? Tras un largo silencio, Blanca levantó la cabeza y miró seriamente a Al. Aunque aún conservaba cierto grado de alerta, ya no era tan agresiva como antes. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 258. Al darse cuenta de que Xiao Bai empezaba a creerle, Al rápidamente ofreció la excusa que acababa de inventar. Tu nombre es Xiao Bai y el mío es Al. Soy tu hermano de secta, somos discípulos del mismo maestro. En cuanto a nuestra relación, somos amigos, dijo Al con una sonrisa, pero dudó deliberadamente al hablar de su parentesco, mostrando una expresión amarga. Aunque en este mundo no existían sectas religiosas formales, la costumbre de que los maestros aceptaran aprendices daba verosimilitud a la historia. Xiao Bai notó la vacilación, pero no la cuestionó profundamente. En cambio, repitió, confundida. Me llamo Xiao Bai, eres mi hermano de secta, ¿y este es nuestro refugio? Sí, ¿recuerdas algo? Ante la mirada expectante de Al, Xiao Bai respondió, sintiéndose un poco culpable, lo siento, no recuerdo este lugar. Al notar la decepción de Al, añadió, pero creo que eres mi hermano de culto, ya que siento que nuestras auras son muy similares. De verdad, qué bien. Al oír esto, Al esbozó una radiante sonrisa. Mirando a Xiao Bai frente a él, extendió la mano impulsivamente y le pellizcó la mejilla. Xiao Bai, que había bajado un poco la guardia, volvió a ponerse alerta tras el pellizco. Entrecerró los ojos y miró a Al con hostilidad. Él retiró rápidamente la mano, sin darse cuenta, había actuado con Xiao Bai de la misma manera que solía actuar con Xiao Yin. Sin embargo, no había olvidado el personaje que estaba interpretando. Por favor, perdóname. Olvidé que ya no eres el Xiao Bai de antes y que no recuerdas nada. Fui desconsiderado, se disculpó Al apresuradamente, pero la tristeza en su voz era evidente para cualquiera. Estas palabras hicieron reflexionar a Xiao Bai. Al observar a aquel hombre, que le resultaba a la vez familiar y extraño, disculpándose, recordó su vacilación al explicar su relación y su gesto instintivo pero hábil de momentos antes. Xiao Bai estaba intrigada. ¿Cómo se había relacionado con aquel hermano de secta antes? ¿Era simplemente un vínculo de discipulado? Sin embargo, al ver que Al parecía reacio a hablar más, no preguntó. En cambio, esbozó una leve sonrisa y dijo. Está bien, compañero de secta. No te culpo. Al alzar la cabeza y ver su sonrisa, Al quedó hipnotizado por un instante antes de reaccionar y devolverle la sonrisa. Xiao Bai notó ese momento de vacilación y guardó silencio al respecto. Ya que estás despierto, te prepararé el desayuno. Dicho esto, Al huyó del lugar, dejando atrás a Xiao Bai, quien lo observaba en silencio. De camino a la cocina, Al se felicitó mentalmente por haber logrado salir airoso de la situación. ¿Y bien, te está gustando la comida? ¿Estos solían ser tus platos favoritos?, preguntó Al con un dejo de ansiedad mientras observaba a Xiao Bai comer en la cama. Ante su mirada, ella no supo qué decir y simplemente bajó la cabeza. Y no hay problema, come tú primero, dijo Al con una sonrisa forzada, uniéndose a Xiao Bai para comer. A mitad del desayuno, notó un grano de arroz en la comisura de sus labios. Sin pensarlo mucho, intentó limpiarlo. El resultado fue que, en lugar del arroz, sus dedos rozaron la lengua de Xiao Bai, quien instintivamente intentó lamer el grano. Por un instante, ambos quedaron paralizados. Xiao Bai bajó la cabeza, sonrojada. Al, sin saber cómo reaccionar, inventó una excusa y se escabulló. Al ver la espalda de Al mientras huía, soltó una risita. Durante el resto del día, Al aprovechó la excusa de ayudar a Xiao Bai a recuperar la memoria para mostrarle el pequeño pueblo y enseñarle a usar los objetos de la casa. Aunque no reconocía nada, escuchaba con atención y lo memorizó todo, dándose cuenta de la dedicación de Al. Esa noche, Xiao Bai durmió en la habitación de Al, mientras que él se quedó en la de Xiao Yin. Sin embargo, Xiao Bai no podía dormir, era como si sufriera de insomnio. Se incorporó en la cama y miró la pared contigua, donde dormía Al. No era ingenua, sentía que esa habitación le pertenecía y que él se la había cedido. Inclinando la cabeza, volvió a pensar en la misma pregunta. ¿Podría tratarse simplemente de una relación entre miembros de una secta? Recordando cada instante del día, la agitación en su corazón, el pellizco espontáneo, las palabras tristes, la vacilación al presentarse y la paz que sentía a su lado. ¿Eran comunes estas cosas entre simples miembros de la secta? Xiao Bai negó con la cabeza, confundida. Sintió ganas de correr hacia Al y exigirle que le contara toda la verdad, pero era demasiado tarde y no quería molestarlo. Suspiró profundamente y volvió a acostarse. Preguntaré mañana, necesitaba saber qué tipo de relación tenían realmente. Capítulo 259. Por la mañana, Al bostezó al salir de su habitación y se encontró con una escena inesperada. Al ver que el desayuno ya estaba preparado, Al se quedó confundido. Ya despertaste, ven a comer. Xiao Bai salió de la cocina con una moderna camiseta blanca y un tazón humeante de gachas. Al se fijó en cómo la tela se estiraba ligeramente en ciertas zonas. No. Mira hacia otro lado. Apartó la mirada rápidamente, sintiéndose inquieto, ¿había recuperado la memoria? Imposible.
Si así fuera, Xiao Bai no lo trataría de esa manera. Tras comprobar que su expresión era normal, Al se sentó. Xiao Bai se sentó frente a él y, con entusiasmo, comenzó a servirle la comida. ¿Qué estaba pasando? Ayer era tan cautelosa, y hoy parecía querer complacerlo. ¿Sería el síndrome de Estocolmo? Imposible, él no había hecho nada malo. ¿Hermano de secta, sucede algo? Preguntó Xiao Bai al notar el cambio en la expresión de Al. Se preguntó si se había equivocado en su suposición. Según su teoría, tenían una relación íntima, así que servir comida debería ser normal, ¿no? Al intentó rápidamente arreglar la situación. Nada, estoy muy contento. Sabes, antes no cocinabas. Siempre era yo quien te preparaba todo. ¿En serio? Al oír esto, Xiao Bai se sonrojó. No era de extrañar que le costara tanto usar los utensilios. Técnicamente, hoy era la primera vez que cocinaba. Con ese pensamiento, su mirada hacia Al se volvió más tierna. Que ese hombre estuviera dispuesto a aceptar a una mujer que no sabía cocinar, era realmente. Al notar la extraña mirada de Xiao Bai, Al no comprendió el motivo, pero creyendo no haber dicho nada malo, bajó la cabeza para comer. A veces, también le servía algo, con una naturalidad que le hacía preguntarse si era un mujeriego. Para Xiao Bai, esa era la prueba que le faltaba, no podía apartar la vista de él mientras comía. Aunque confiaba en Al, quiso ponerlo a prueba y terminó emocionándose. ¿Dónde se podía encontrar hoy en día a un hombre que cocinara para una mujer? Al jamás imaginó que un comentario casual conquistaría tanto el afecto de Xiao Bai y disiparía sus dudas. Xiao Bai lo miró y decidió, debía preguntarle por qué habían terminado las cosas de esa manera. Después de la comida, Al intentó lavar los platos, pero ella lo detuvo. Le pareció extraño que se sonrojara, pero sin comprender el motivo, fue a descansar a la sala. Mientras lavaba los platos, Xiao Bai sintió que la cara le ardía de vergüenza. ¿Acaso había hecho esto antes? Xiao Bai, ¿cuán perezoso eras antes? Tras terminar sus tareas, Xiao Bai salió de la cocina justo cuando Al estaba a punto de empezar a cultivar. Antes de que pudiera marcharse, ella lo detuvo. ¿Qué fue eso? Val se sentó en el sillón junto a ella, sintiendo un nudo en el estómago sin saber por qué. Se quedó allí, comportándose con normalidad, esperando a que ella hablara. Hermano en una secta. Sí. Creo que sabes por qué me volví así, ¿verdad? No sé. Por favor, di la verdad. Yo, realmente no lo sé. ¿Qué hermano de culto? Vale, te lo contaré. Pero no te enfades, y no puedo contártelo todo porque yo tampoco conozco los detalles. Él puede hablar. Mira, la cosa es que somos, bueno, hermanos de secta. Desde que nuestro maestro se fue, hemos estado viajando solos por el mundo. Finalmente, encontramos este refugio y usamos un tesoro que nos dejó para construir este hogar. Pero el mundo está sumido en el caos, sobre todo por culpa del preceptor real, que manipula al emperador y aterroriza al pueblo. Tú tienes un corazón noble y querías eliminarlo para traer la paz al mundo. Sin embargo, nuestro cultivo no se compara con el suyo. Nunca quise que te fueras, solo quería vivir en paz aquí. Prometiste no hacer nada peligroso y viviste tranquilamente conmigo durante 2 meses. Pero cuando por fin bajé la guardia, desapareciste sin explicación hace una semana. Supe enseguida que había sido tras el preceptor. Sin noticias, estaba desesperado hasta que apareciste anteayer flotando en el río. Fue el destino. Al habló con tanta convicción que casi se creyó su propia mentira. Al ver a Xiao Bai conmoverse, se alegró interiormente. ¿Es eso, cierto, compañero miembro de la secta? Capítulo 260. Manteniendo su actuación digna de un Oscar, Al asintió. Te desapareciste durante una semana y no supe a dónde fuiste, pero la probabilidad de que hubieras ido a vengarte del preceptor era enorme. Adoptó una expresión de preocupación, tomó la manita de Xiao Bai y le dijo con cariño, prométeme que no volverás a hacer nada tan peligroso, ¿de acuerdo? Si algo sucede, habla conmigo primero. No puedo perderte. Sí. Al ver su estado y presentir que podría haberse metido en un lío, Xiao Bai le creyó sin reservas. Conmovida, aceptó su promesa y le permitió tomarle la mano. ¿De verdad? Qué bien, dijo Al con alegría. Tengo una pregunta más. Decir. ¿De verdad eres solo mi hermano de secta? Al tardó un rato en reaccionar. Después de todo eso, ¿todavía no le creía? Lo que quiero decir es, aparte de ser hermanos de secta, ¿no tenemos ninguna otra relación? Xiao Bai se dio cuenta de que la pregunta había sido malinterpretada y se corrigió rápidamente. Al comenzó a reflexionar. Ese era el plan B que pensaba usar solo si nada más funcionaba, pero ahora. Hermano de secta, te prometí no correr más riesgos, ¿por qué sigues ocultándome cosas? Y dijo Xiao Bai, estrechando la mano de Al. Al verla así, tomó una decisión, continuaría con la mentira, pues no conocía otra forma de explicarse. Respiró hondo. De hecho, hay algo más. Además de ser hermanos de secta, ya nos habíamos prometido amor eterno. Todo apuntaba a que nos casaríamos, pero entonces desapareciste, dijo Al, con los ojos llenos de lágrimas. Ay. ¿Ves? Sabía que no me creerías, así que pensé que lo mejor sería que pasáramos un tiempo juntos primero. No, te creo. Al ver a Al en ese estado, Xiao Bai sintió una punzada en el corazón y, sin saber cómo consolarlo, se puso de pie y, superando su timidez, lo abrazó. Al se quedó atónito. ¿Había sido tan fácil? Incluso había ensayado más diálogos, las mujeres de antaño eran, sin duda, más sencillas. En los brazos de Al, Xiao Bai sintió una profunda paz, lo que la convenció aún más de sus palabras. Si no tuvieran esa relación, ¿por qué se sentiría tan tranquila? Era un gesto que solía hacer a menudo. Al dudó un instante, pero finalmente le devolvió el abrazo. Tras un largo rato, Xiao Bai levantó la cabeza. Esposo, cuando nos vamos, ya sabes, esta vez fue culpa mía por preocuparte. Eso es todo. Me gustaría esperar a que recuperes la memoria primero. ¿Acaso los recuerdos del futuro no serán también nuestros? Y por lo que has dicho, yo era muy terca en el pasado, no tengo ganas de volver a eso. Al retrocedió un poco y dijo con seriedad, no. Cada persona es única, y sin estos recuerdos, estarías incompleto.
Además, estos recuerdos contienen nuestros momentos felices, no podemos simplemente desecharlos. En realidad, era el peso de su conciencia el que hablaba. De acuerdo. Ante la seriedad de Al, no supo cómo replicar y decidió internamente que recuperaría la memoria lo antes posible. Hagamos esto, por la tarde te llevaré a ver los alrededores, tal vez eso te ayude a recordar. De acuerdo. Siendo así, no habría problema si volviéramos a los tratamientos anteriores, ¿verdad? Eso también podría ayudar con la memoria. Xiao Bai parpadeó, ya no sentía ninguna incomodidad con Al, al contrario, había una atmósfera de años de experiencias compartidas. Lo entiendo, no hay problema. En aquel entonces, estábamos a un paso del matrimonio, así que tú siempre me llamabas marido y yo te llamaba esposa, dijo Al sonriendo. Entiendo, esposo. Después de una pausa, Xiao Bai dijo en voz baja. Sí, esposa. Respondió Al con una sonrisa. De repente, el ambiente se tornó alegre. ¿Estás listo? Por la tarde, Al y Xiao Bai llegaron al borde del acantilado. Sí. Asintió, curiosa por saber qué vendría después. Ya que ese es el caso, Al esbozó una sonrisa traviesa y alzó a Xiao Bai en brazos, como a una princesa. Ella se sonrojó levemente, pero no pudo resistirse. Vamos, esposa. Al alzó el vuelo, aprovechando la fuerza del viento para planear por el cielo. Ya estaba acostumbrado a esto, aunque ya lo había hecho antes con Rapunzel. Este lugar es precioso. Xiao Bai contempló los campos de flores que se extendían a sus pies y no pudo evitar admirarlos. Es realmente hermoso, dijo Al, mirándola, sin aclarar si se refería a las flores o a ella. Esposo, acércate, bajemos a ver, suplicó Xiao Bai con picardía. Absolutamente. Al bajó su altura, flotando sobre el mar de flores. Realmente parecían una pareja de inmortales. Capítulo 261. Un viaje de vuelo, y aunque Al había disminuido su paso, el viento seguía soplando sobre aquel mar de flores. Llevaba consigo pétalos y más pétalos que danzaban a su alrededor. Curiosa, Xiao Bai extendió la mano y recogió un pétalo, con picardía, lo colocó bajo la nariz de Al. Se rió tanto que se balanceó como un ramo de flores al viento. Al la miró con ojos llenos de ternura. Entonces, fingiendo irritación, dijo. Muy bien, ¿así que decidiste burlarte de tu marido? Pues que sepas que tendré que castigarte como corresponde. Dicho esto, Al selló aquellos labios color cereza con un beso. Los dos se detuvieron y aterrizaron en medio de un campo de flores. Pétalos flotantes los rodeaban, la escena era de una belleza indescriptible. Después de un rato, Al separó sus labios de los de ella. La mirada de Xiao Bai estaba absorta, estaba inmersa en esa atmósfera y parecía hipnotizada por el beso de Al. Al verlo alejarse, preguntó, confundida. Esposo, ¿por qué no continúas? Ella tocó el rostro de Al y soltó una risita tonta. Al verla así, Al no pudo resistirse y la atacó de nuevo. Solo la soltó cuando Xiao Bai ya estaba sin aliento. Entonces, los dos se sentaron en el mar de flores. Xiao Bai se acurrucó contra el pecho de Al, pensando en silencio, los recuerdos del pasado deben ser aún más hermosos, sin duda. Cayó la noche y era hora de dormir. Al le dio un suave beso en la frente a Xiao Bai, con la intención de regresar a la habitación de Xiaoyin para pasar la noche. Para su sorpresa, Xiao Bai lo detuvo. Marido. ¿Qué era? Esta habitación, originalmente dormíamos aquí juntos, ¿no? Preguntó Xiao Bai. Se había dado cuenta de que había ropa de hombre y de mujer, era obvio que vivían juntos. Sí, efectivamente dormí en esta habitación, asintió Al. No era exactamente una mentira, realmente había dormido allí, y como lo interpretara Xiao Bai no era asunto suyo. Entonces, ¿por qué quiere irse mi marido? Preguntó Xiao Bai, con el rostro cabizbajo y completamente sonrojada. Temía que no te sintieras cómodo. Absolutamente no. Creo que acostarme con mi marido sería genial. Xiao Bai refutó la idea de Al. De acuerdo, entonces me quedaré, aceptó Al. No era gran cosa, aunque la costumbre femenina de dormir quizás tendría que posponerse. Entonces, ¿vamos a dormir, mi esposa? Al se tumbó en el borde de la cama y dijo en voz baja. Sí, respondió Xiao Bai tímidamente. Se giró de lado y abrazó a Al. Sintiendo una sensación de seguridad, se durmió con una dulce sonrisa. Al sonrió, se acomodó un poco para que ella pudiera dormir más cómodamente y cerró los ojos. Esposo, el desayuno está listo. Xiao Bai salió del pequeño pueblo llamando a Al. De repente, vio una horquilla tirada en el suelo, no muy lejos. Curiosa, se acercó. Al, que estaba en el jardín, se detuvo a observar la escena, pero no la detuvo. Hacía tiempo que había visto la horquilla, pero simplemente había optado por ignorarla. Xiao Bai se agachó, recogió el objeto y se quedó inmóvil. ¿Tu esposa? Preguntó Al con cierta incertidumbre. Sí. ¿Qué pasa, esposo? Xiao Bai se dio la vuelta, sosteniendo la horquilla, y le sonrió. Al ver que su expresión no había cambiado, Al se sintió aliviado. Aunque la misión era ayudarla a recuperar la memoria, espera, ¿la misión cambió? Sin tiempo para analizar los detalles, Al respondió primero. Se acercó a ella, miró la horquilla que sostenía en la mano y dijo con una sonrisa. Que esta pinza para el pelo te queda perfecta. ¿De verdad? Pues ven a ayudarme a ponérmelo. Xiao Bai le entregó la pinza para el pelo a Al con una sonrisa radiante. Al la rodeó y le sujetó el accesorio en el cabello. Luego, observando la espalda de Xiao Bai, la rodeó con su brazo, que se movía como una serpiente, por la cintura, una sensación distinta a la de Xiaoyin. Apoyó la cabeza en su hombro, aspirando ese aroma único. Al se sentía en paz, no quería que esos momentos maravillosos terminaran. Listos. Si no entramos ahora, la comida se enfriará. Claro. Vamos. Era otro día tranquilo. Esa noche, después de bañarse, Al entró en la habitación y vio a Xiao Bai sentada en la cama, mostrando sus hermosas piernas mientras examinaba la horquilla. Se acercó, se sentó a su lado y le preguntó. ¿Qué pasó, mi esposa? Esposo, siento que esta horquilla me puede ayudar a recuperar la memoria. Aunque nunca la has visto, me resulta muy familiar.
Xiao Bai apoyó la cabeza en el hombro de Al, hablando con tono melancólico. ¿De verdad? Al cogió el objeto y fingió examinarlo. Para ser sincero, ya no tenía muchas ganas de ayudarla a recuperar la memoria. Eso se debía a que la misión del sistema, que antes era misión 1, ayuda a la serpiente blanca Xiao Bai a recuperar la memoria. Recompensa, una técnica de cultivo para la raza serpiente, había cambiado. Ahora decía, misión 1, lograr que la serpiente blanca Xiao Bai se enamore de su huésped. Recompensa, una técnica de cultivo para la raza de las serpientes. Y esta misión ya estaba marcada como completada. En otras palabras, buscar la memoria ya no era estrictamente necesario. Si no fuera por él, Xiao Bai probablemente habría abandonado la idea de buscar el pasado. Capítulo 262. Por lo tanto, la decisión de Al fue: oye, ¿esto es del taller de Bao Qing? Sí, Al decidió seguir ayudando a Xiao Bai a recuperar la memoria. Aunque era un mujeriego, era sincero con todos a quienes quería. Al menos, por el momento, no quería pensar ni admitir cuánto del amor de Xiao Bai era genuino o producto de la situación. Le gustaba el ambiente actual, pero no quería un amor basado en la inseguridad. Inicialmente, engañar a Xiao Bai fue simplemente una forma de ganarse rápidamente su confianza. Aunque después se enamoró de ella, se sentía incómodo con algo obtenido mediante el engaño. Por lo tanto, estaba dispuesto a ayudarla a recordar, creía que podía ganarse su amor por mérito propio, no mediante mentiras. Tal vez al notar las emociones de Al, algo se calmó en su mente, parecía como si alguien quisiera advertirle. Esposo, ¿conoces este lugar? Xiao Bai lo miró confundida. Compruébalo tú misma. Al la abrazó con ternura y colocó la horquilla delante de ella. ¿Bao Qing? ¿Qué significa eso, esposo? Xiao Bai levantó la cabeza, apoyó la frente en la barbilla de Al y preguntó, confundido. Este es el símbolo del taller de Zhongzhou Bao Qing. Todas las armas fabricadas allí están marcadas con estos dos caracteres. ¿En serio? Entonces tal vez ya he estado allí antes. Al oír esto, Xiao Bai abrazó a Al con alegría. Sí. De hecho, el taller Bao Qing puede considerarse propiedad de su marido, dijo Al, rascándose la barbilla. ¿Qué? Xiao Bai se tapó la boca, sorprendida. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Al vio su linda expresión y le pellizcó la punta de la nariz. No es eso. Creo todo lo que dice mi marido. Pero si es así, ¿por qué no lo sabías? Llevo 2 años sin ir al taller de Bao Qing, así que, naturalmente, no sabía nada al respecto. Entonces, fui allí porque me enteré del lugar gracias a ti, insistió Xiao Bai. Eso. Al esbozó una sonrisa algo incómoda. Temiendo ser descubierto, vio sus labios tan cerca y, sin dudarlo, la besó. Completamente desconcertado, Xiao Bai olvidó de inmediato lo que iba a preguntar. Al día siguiente, en el canal que lleva a Zhongzhou. Esposo, ¿crees que seguiremos así para siempre, durante muchísimo tiempo? Sentada en la proa del bote, Xiao Bai sostenía el brazo de Al. Sus pies, calzados con sandalias, colgaban en las aguas cristalinas del río mientras se acurrucaba contra él. ¿Y el barquero? Ya había sido hipnotizado por Al y seguía órdenes ciegamente. Al no quería que la navegación interrumpiera su momento romántico. Sí. ¿Por qué la pregunta tan repentina? Por supuesto que sí. Al apartó la mirada y rodeó con su brazo la cintura de Xiao Bai, que parecía una serpiente. Xiao Bai lucía deslumbrante. Llevaba su habitual vestido blanco de gasa, incluso sin maquillaje, su belleza era radiante. Su larga melena negra estaba recogida con una cinta blanca por sus hábiles manos, y desprendía un delicado perfume. El cielo seguía nublado y brumoso, lo que la hacía aún más encantadora. Y, si mi marido tiene otras esposas en el futuro, se olvidará de mí, continuó preguntando Xiao Bai, pero con un toque de vivacidad en su voz. Nunca. Pase lo que pase en el futuro, mi cariño por ti jamás cambiará. Lo entiendo, ¿y qué opina mi marido sobre los demonios? Lo que pienso sobre. Al estaba a punto de decir algo, pero se detuvo de repente. ¿Por qué preguntaría eso así de repente? Podría ser. Esposo, ¿por qué te detuviste? Al ver que Al no reaccionaba, Xiao Bai levantó la cabeza y lo miró extrañada. Al la miró fijamente, pero no notó nada extraño. Debió de ser su imaginación. Sobre los demonios. Bueno, en realidad, no tengo ningún prejuicio contra ellos. El mundo dice que los demonios son símbolos del mal, pero eso es un error. No se puede juzgar a todos por igual. Entre los demonios, hay algunos de buen carácter y otros de mal carácter, es necesario diferenciarlos. El corazón humano puede ser más terrible que cualquier demonio maligno. A menudo, los humanos son peores. No se fijen en esos, vigilantes, que andan por ahí gritando que exterminan demonios, entre ellos también hay gentuza, que es una especie de demonio en sí misma. No puedo cambiar la perspectiva del mundo, pero, en mi caso, si se trata de un demonio de buen carácter, estoy dispuesto a confiar en él. Al terminó su largo discurso y, fuera o no fruto de su imaginación, percibió que Xiao Bai parecía incluso más feliz que antes. Ella lo abrazó con más fuerza, y él pudo sentir su suavidad. Jamás imaginé que mi marido sería tan generoso y tendría una visión tan singular. Xiao Bai miró a Al con una sonrisa y un brillo de admiración. Al no pudo resistirse y la besó en la mejilla, que se había sonrojado ligeramente. Eso no es nada. Donde yo vivía antes, había gente mucho más generosa que tu marido. Al ver a Xiao Bai apartar la mirada tímidamente, Al eligió un tema que pensó que despertaría su curiosidad. ¿En serio? Como era de esperar, Xiao Bai inmediatamente volvió la cara, mostrando gran interés. Capítulo 263. Al ver que Xiao Bai apartaba la mirada con curiosidad, Al decidió hacerse el misterioso. Esposo, no hagas eso. Dímelo, por favor. Al ver su vacilación, Xiao Bai recurrió de inmediato a la mejor arma de una mujer, las palabras dulces. Al se sintió desconcertado, pero permaneció en silencio, limitándose a señalarse la mejilla con el dedo. Ah. El rubor que había desaparecido del rostro de Xiao Bai reapareció con fuerza. Aunque avergonzada, miró a su alrededor y vio que no había nadie, incluso el barquero estaba en la popa, fuera de la vista.
Beso. ¡Mua! Ella le dio un beso rápido. Quizás por las prisas, el sonido resultó un poco fuerte. Ja ja ja. Al soltó una risa genuina y satisfecha, mientras Xiao Bai bajaba la cabeza, mortificada por la vergüenza. Pero sabía que no podía dejar que su esfuerzo fuera en vano y miró fijamente a Al. Vale, vale. Te lo diré ahora. Ajá. Xiao Bai asintió repetidamente, con una mirada que decía, si me engañas, te meterás en problemas. Sabes, en realidad tu marido admira mucho a algunos hombres del pasado. Ah, sí. Aquellos a quienes mi esposo admira deben ser seres increíbles, ¿verdad?, dijo Xiao Bai, mordiéndose el labio inferior. No necesariamente, es solo que estos hombres eran un tanto especiales. El primero se llamaba Don Su. Dicen que se enamoró de un hada del reino celestial, su amor se convirtió en una famosa leyenda. El segundo se llamaba Nin Kaichen. Era un humilde estudiante que, para salvar a un fantasma, estaba dispuesto a dar su propia vida. Una verdadera historia de amor entre un humano y un espíritu. Y el tercero, al que más admiro, se llamaba Xiansu. Salvó a una serpiente y, en su siguiente vida, se enamoró de la mujer en la que se había transformado esa serpiente. Al hizo algunos ajustes a los nombres y las historias. Pensar que Xiao Bai ahora estaba acurrucada en sus brazos lo llenó de una alegría inmensa. Pero, por alguna razón, cuando mencionó al tercer hombre, Xiao Bai pareció un personaje de anime a punto de estallar de timidez, con vapor saliendo de su cabeza. Probablemente solo era la imaginación de Al. ¿Y bien? ¿Qué te pareció, mi querida esposa? Al levantó una ceja y miró a la avergonzada Xiao Bai. Ella simplemente dejó escapar un suave suspiro. El marido lo hizo a propósito, seguro. Nunca había oído hablar de ninguna de estas personas. ¿Cómo pudo pasar algo así? Vale, vale. El error fue de tu marido por decirte esas cosas. Al sonrió. Xiao Bai, sin embargo, murmuró para sí misma en voz muy baja, ¿una humana y una serpiente juntas? Me pregunto si su marido. ¿Qué? Al era demasiado orgulloso y no escuchó bien. Nada, solo. Xiao Bai. Te has mimetizado con la raza humana. Eso es traición. Va ahora, déjame acabar contigo, traidor. Mientras Al y Xiao Bai jugaban, una pequeña barca apareció entre la niebla a lo lejos. A bordo había una figura con un impermeable y un sombrero de paja. Su voz interrumpió lo que Xiao Bai estaba a punto de decir. Al frunció el ceño. ¿Acaso vino a morir? Ayer, mientras estaba en el campo de flores con Xiao Bai, sintió la presencia de una pequeña serpiente que lo observaba desde la copa de un árbol lejano. Rápidamente disparó varias docenas de flechas de hielo como advertencia. No imaginaba que se atreverían a enviar a alguien hoy. Aquel hombre no perdió el tiempo con palabras. De repente, se transformó en una enorme serpiente y se abalanzó sobre Al. Antes de que Al pudiera reaccionar, una figura oscura, aún más rápida, lo golpeó con fuerza. Al miró hacia atrás y vio que las piernas de Xiao Bai se habían transformado en la cola de una serpiente que ya estaba volviendo a su forma original, mientras que discretamente le aparecían escamas en la cara. Maldita sea. Creía que podía con todo solo, pero Xiao Bai reaccionó más rápido para salvarlo. Quieren morir, pensó Al con frialdad. Activó su visión de rayos X y vio al hombre, que había sido derribado por Xiao Bai, intentando escapar por el agua. Lanzó una esfera de energía mágica sin dudarlo. ¿Sexta etapa del reino de inmersión divina? Simples hormigas. Tras el ataque, Al ni siquiera miró el resultado y se giró para ayudar a Xiao Bai, que ya había recuperado su forma humana. En el fondo del río, Champan huía desesperadamente, herido, pero la esfera lo alcanzó y lo golpeó. Unas llamas intensas estallaron, antes de que el agua pudiera extinguirlas, consumieron violentamente su esencia demoníaca, reduciendo a la nada cientos de años de cultivo. Se convirtió en una serpiente común, sin inteligencia, y, ya en el fondo, acabó ahogándose. Quizás el primer demonio serpiente de la historia en morir ahogado. Ignorando esto, Al abrazó a la inestable Xiao Bai. Sintió culpa y remordimiento por haber sido presuntuoso y no haber tomado precauciones. Las heridas internas de Xiao Bai aún no habían sanado, no podía usar magia sin sufrir un efecto rebote. Debido a que el cultivo de la raza serpiente es de naturaleza yin extrema, el cuerpo de Xiao Bai se volvió gélido, invadido por esa energía fría. Maldita sea. Al estaba ansioso, pero no podían quedarse allí, la pelea atraería miradas indiscretas. Necesitaban un lugar seguro rápidamente. Bajo la orden de Al, el barquero zarpó a toda velocidad para llevarlos a la orilla. Ya era de noche. Al, ahora alerta, intentó estabilizar a Xiao Bai usando su elemento fuego. Al desembarcar, la cargó y corrió hacia una pequeña torre cerca de la orilla. Capítulo 264. Las llamas parpadeaban mientras Al usaba magia de fuego junto con leña seca para crear una hoguera, iluminando el primer piso de la pequeña torre. Se sentó suavemente, sosteniendo a Xiao Bai en sus brazos. Su rostro estaba extremadamente pálido, con claros indicios de que estaba a punto de sufrir un agotamiento energético. Al no dudó, mientras retiraba lentamente la energía de la magia de fuego, permitió que su magia de hielo entrara en contacto con la energía oscura e inestable dentro de Xiao Bai. ¿Una comparación de frío? Al, el más poderoso en magia de hielo, jamás temió a nadie. Para que Xiao Bai no sufriera tanto, controló la magia de hielo con precisión, envolviendo gradualmente la energía oscura en su cuerpo y luego extrayéndola lentamente. Xiao Bai, que antes temblaba de frío, comenzó a entrar en calor en los brazos de Al. Pero el frío del viaje era tan intenso que tardó en reaccionar, aunque se estaba calentando, seguía murmurando que sentía frío. En su letargo, solo sentía el cuerpo de Al muy cálido y se acurrucó fuertemente contra su pecho, sintiendo una oleada de paz y satisfacción. Al la abrazó con ternura, fue su culpa y juró no volver a cometer semejante error. Estaba a punto de besarle la frente, pero no esperaba que ella levantara el rostro de repente y lo besara. Xiao Bai, aún medio dormida, actuó de forma inusual y tomó la iniciativa. Fuera de la torre, bajo la sombra de los árboles, una figura apareció en una rama. Se asomó y se sorprendió. Era Xiaoin, quien había acompañado a Xiao Bai en el asesinato del preceptor nacional. Se había enfrentado al discípulo del preceptor, un joven taoísta, y al ver cómo el preceptor arrojaba a Xiao Bai de la barca, recibió un golpe del taoísta en medio de la desesperación.
Xiaoin se dirigió hacia el lugar donde Xiao Bai había caído, pero debido a la fuerte corriente, no llegó al mismo sitio. Fue arrastrada a otro lugar y rescatada por una anciana. Tras curarse las heridas, buscó inmediatamente a Xiao Bai. Sabía que si regresaba sola sin comprender la situación, no lo tendría fácil. Al oír rumores de que Xiao Bai había traicionado al clan, se preocupó aún más y, siguiendo pistas, llegó hasta allí. Ver que Xiao Bai estaba bien la tranquilizó, pero verla besando a un hombre la llenó de ira. Sin embargo, al reconocer el rostro del hombre, se quedó en silencio. Una mezcla de emociones la invadió, tristeza, ira, insatisfacción y dolor. Finalmente, recordó algo, esbozó una sonrisa amarga y su expresión se tornó serena. Tras recuperar la compostura, Xiaoin entró en la torre. Al acababa de soltar a Xiao Bai, quien sonreía tontamente, tras asegurarse de que estaba bien, miró hacia la entrada. Xiaoin estaba allí de pie. Ambos permanecieron en silencio, mirándose fijamente. Al había sentido la presencia de Xiaoin durante mucho tiempo, pero como Xiao Bai no lo soltaba, tuvo que ceder, lo que ahora le hacía sentir un poco culpable. Ganarse a la hermana menor y luego a la mayor, eso. Al salir de la pequeña mansión, aunque podía volver a convertirla en una cápsula, pensó que Xiaoin podría regresar, así que simplemente dejó una nota y se marchó con Xiao Bai. No se había imaginado que su reencuentro sería en esta situación. Antes de que Al pudiera decir nada, Xiaoin corrió y se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. Conmovido por la añoranza, Al dejó todo a un lado y le acarició suavemente la espalda. Esposo, te extrañé muchísimo. Xiaoin levantó la cabeza, con la mirada perdida en sus pensamientos, profiriendo palabras apasionadas e incluso haciendo pucheros, suplicando un beso. Al accedió a su petición, y esta vez, Xiaoin, al igual que Xiao Bai momentos antes, tomó la iniciativa. Esposo, quiero hacerlo. Después del beso, Xiaoin se lamió los labios mientras miraba a Al. Esposo. Xiaoin. En ese momento, Xiao Bai, cuyo despertar era desconocido, los observó y habló. Al se puso tenso. Ella pronunció el nombre de Xiaoin. ¿Había recuperado la memoria tras transformarse en serpiente? Lo que Al ignoraba era que, desde el momento en que Xiao Bai tomó la horquilla, había comenzado a recuperar la memoria. Pero se aferró a los brazos de Al y no quería decirle la verdad. Ambos se engañaban, pero solo porque se amaban profundamente. Hermana. Al oír la voz de Xiao Bai, Xiaoin volvió en sí, avergonzada, se separó de los brazos de Al. Xiao Bai se sintió desanimada. Al despertar, vio a Al besando a otra mujer, y esa mujer era Xiaoin. Aunque había dicho que no le importaba cuántas mujeres tuviera Al, siempre y cuando la siguiera queriendo, ver que eso sucedía le produjo una punzada de tristeza. Xiaoin también se sentía mal, tenía la intención de disfrutar de un último placer antes de morir, pero no se esperaba, ¿era este su destino? Capítulo 265. La Hermandad Centenaria parecía haber creado una brecha por culpa de Al. Al, viéndolo todo, no iba a permitir que eso sucediera. Marido. Al sentir su cintura rodeada por Al, Xiaoin, con los ojos aún nublados por el beso, lo llamó suavemente. Pensó en resistirse, pero le faltaban fuerzas y voluntad. Si fuera la Xiaoin de hace un año, mataría a cualquiera que lo intentara, pero después de un año de las enseñanzas de Al y de haberse vuelto adicta a sus abrazos, no se resistiría. Así, se entregó al pecho de Al como si aceptara su destino, sin apenas valor para mirar a Xiao Bai. La mirada de Xiao Bai vaciló. No esperaba que ella y Xiaoin estuvieran enamoradas del mismo hombre, y parecía como si hubiera llegado después que ella. Al ver a Xiaoin feliz en sus brazos, Xiao Bai sintió compasión. Al, que las observaba, no dijo nada, solo condujo a Xiaoin hacia Xiao Bai. Marido. Xiao Bai se conmovió al sentir el abrazo dominante de Al. Ahora las abrazaba a ambas, una a cada lado, dos hermosas hermanas que no rechazaron sus gestos. Si no fuera por el momento inoportuno, incluso podría sugerir los mismos juegos que había jugado con Mavis y Winnet en el mundo anterior. Le susurró al oído a Xiao Bai, ¿qué te pasa? ¿Estás celosa? Tu marido cumple su palabra, dije que no cambiaría y no lo ha hecho, me gustas aunque seas un demonio. Esposo, dijo Xiao Bai, sin saber qué responder, solo lo llamó en voz baja. Xiaoin no se opuso, uno era su amado y el otro su hermana, y si podían estar juntos, todos serían felices. Entonces, tomó la mano de Xiao Bai. Xiaoin. Xiao Bai miró a su hermana. Jaja, ¿de qué tienes miedo, hermana? No quiero separarme de ti. Ya que tú también quieres a tu marido, nos quedaremos todas juntas, dijo Xiaoin en voz baja. Xiao Bai miró a Al y luego a Xiaoin, rindiéndose por completo. Aunque fue la última en llegar, Xiaoin había actuado de esa manera. Asintió con firmeza y las manos de las hermanas se unieron. En ese instante, las grandes manos de Al envolvieron las pequeñas de ellas. Al bromeó, oh. ¿Me ignoraste en algo tan importante? Ambos fingieron desdén e inmediatamente se unieron contra él. En esta decisión, el marido salió muy bien parado, ¿y ahora quiere interferir? Ja ja. Mi marido es insoportable. Al ver reír a Al, se dieron cuenta de que ahora estaban más unidos que antes. La forma en que la miraban se volvió mucho más tierna y, naturalmente, ambos se arrojaron a sus brazos. Tras un momento de afecto, Al recordó algo y le dijo a Xiaoin. Bueno, ahora tenemos que abordar el problema de la escala de destrucción del alma del sol ardiente en tu cuerpo. Xiaoin se sorprendió, y Xiao Bai gritó asombrado. ¿Cómo se enteró su marido de esto? Preguntó Xiaoin con ansiedad. Estaba absorta en fantasía sobre el futuro, pero oír el tema la desanimó de nuevo. Miró a Xiao Bai y pensó que lo mejor sería que su hermana acompañara a su marido en el futuro. Entonces, con valentía, se sentó frente a Al, deseando saborear un último momento de amor antes de morir. Sin embargo, Al la apartó. Xiaoin casi lloró, pensando que ya no la quería. Pero Al dijo con calma, puedo resolver la escala cortaalmas del sol ardiente. Mientras Xiao Bai gritaba de nuevo, sin comprender la situación, Xiaoin permanecía inmóvil. Al simplemente negó con la cabeza y le puso la mano en la muñeca. Devorador de magia. Sí, Al ya sabía qué hacer desde el momento en que vio la misión. El devorador de magia, que antes solo consumía magia, cambió después de que Al dominara el poder espiritual. Al menos eso bastó para resolver el problema de la escala. Esposo, no hagas esto.
exclamó Xiaoyin, recuperando la conciencia y forcejeando para resistirse, mientras sentía como la escama le subía por el brazo a través de las manos de Al. Si lo hacía, él moriría, prefería morir antes que dejar que él muriera por ella. Pero Al la sujetaba con firmeza, inmovilizándola. Xiaoyin no podía hacer más que llorar. Xiao Bai intentó ayudarla, pero Al se lo impidió. Esposo, llamó Xiaoyin con voz débil. Para Al, ella era verdaderamente devota en cuerpo y alma. Capítulo 266. Si antes solo aceptaba que Al sintiera algo por Xiao Bai, ahora, al ver su sacrificio, aceptaría a cualquier mujer que él quisiera, con tal de que aún la amara. Pero para que eso sucediera, Al necesitaba sobrevivir. Xiao Bai también estaba desesperada, pero no se atrevía a intervenir por miedo a que algo saliera mal y perdiera a las dos personas más importantes para ella. El tiempo pasó volando, pero para las hermanas pareció una eternidad. Tras un instante, Al confirmó que había extraído la báscula, suspiró aliviado y soltó a Xiaoyin. Haciendo caso omiso de su debilidad, ella comenzó a acariciar a Al para ver si estaba bien, sabiendo que la báscula debía surtir efecto esa misma noche. Xiao Bai también se acercó, preocupada. Al simplemente sonrió y les dio unas palmaditas en los hombros a ambas para tranquilizarlas. Al ver que, en efecto, estaba bien, se secaron las lágrimas y sonrieron. Esposo, no vuelvas a hacer algo tan peligroso. Xiaoyin lo abrazó con fuerza. Xiao Bai asintió. De acuerdo, yo. Al no terminó la frase, pues sintió algo moverse dentro de su cuerpo. Se concentró y sonrió amargamente. Su magia de fuego se había interesado en la escama recién extraída que aún no había sido refinada. Hubo una explosión de energía, la magia de fuego devoró la escama y ahora causaba una agitación interna. Al no sabía qué decir, dado que su base era hielo y agua, el fuego siempre había estado reprimido y era débil. Ahora que tenía la oportunidad de evolucionar, la energía no vaciló. Esposo, ¿qué pasó? No me asustes. Xiaoyin entró en pánico al notar la respiración agitada de Al. Xiao Bai también se acercó, preocupada. Al logró contenerse al principio, pero luego perdió el control. Esta agitación era un exceso de energía yang, lo que significaba que necesitaba regularse entre yin y yang. Al, sintiendo el aura de las dos bellezas a su lado, perdió el control. Usando sus últimos vestigios de cordura, las abrazó, usó el anillo de teletransportación para regresar a la pequeña mansión y llevó apresuradamente a Xiaoyin al dormitorio. Xiaoyin no entendía lo que sucedía, solo escuchó a Al decir dos palabras y luego quedarse en silencio. Entonces, Xiao Bai, preocupada afuera, oyó sonidos que, incluso sin experiencia, ya había escuchado antes. Se sonrojó de vergüenza. ¿Así que Xiaoyin y su esposo ya habían llegado a este punto? Xiao Bai sintió un poco de envidia. Al no la había tocado antes porque no había recuperado la memoria, pero ahora. Por la mañana, Al abrió los ojos. Miró con ternura a Xiaoyin, que estaba a su lado con el rostro cubierto de lágrimas, y vio su ropa desgarrada en el suelo. Le acarició la cara. Xiaoyin había sonreído mientras dormía, como si hubiera tenido un sueño bonito. Al retiró la mano y la dejó seguir durmiendo. Sintió una oleada de alegría. Ayer, con la magia del fuego devorando la balanza y la regulación necesaria, el reino de Al saltó del 9º nivel al 10º nivel del reino de la deidad. Nota, la escama cortalmas del sol ardiente es una habilidad innata de la madre de las serpientes y es un poderoso complemento para el débil elemento fuego, razón por la cual el nivel del protagonista aumentó. Ahora solo necesitaba cultivar al máximo y fusionar sus habilidades. Sin embargo, al percibir su estado interior, Al se preocupó. El elemento fuego era ahora lo suficientemente fuerte como para rivalizar con el elemento agua. Dado que se dice que el agua y el fuego son incompatibles, continuar así no era lo ideal. Al tuvo que reprimirlo temporalmente, pero no era una solución permanente. Sin otra opción por el momento, Al se vistió y salió de la habitación. Xiao Bai ya había preparado las gachas y lo esperaba, pero se sonrojó al verlo. Después de todo, estaba en la habitación de al lado y lo había oído todo durante la noche. Cabe mencionar la astucia de Al. Había entrenado a Xiao Bai y Xiaoyin como cocineras para no tener que cocinar más. Esposo, seguro que anoche fue agotador. Ven, preparé esto especialmente para ti y Xiaoyin, dijo Xiao Bai con un rubor inusual, mirando la puerta de la habitación de Al. Por alguna razón, quería entrar para ver qué tipo de magia había allí. Y gracias por su esfuerzo. Al sonrió, pellizcó la mejilla sonrojada de Xiao Bai y se sentó a disfrutar del desayuno. Capítulo 267. ¿Entramos? Preguntó a la Xiao Bai, que estaba en la puerta sosteniendo un tazón de gachas calientes. Sí, asintió Xiao Bai. Al abrió la puerta y se acercó al borde de la cama. Le pellizcó suavemente la nariz a Xiaoyin. Esposo, no bromees, todavía quiero descansar un poco. Xiaoyin abrió los ojos, con la respiración entrecortada, y apartó la mano de Al. En cuanto a Xiao Bai, entró justo detrás de Al y, al ver el desorden en el suelo, se sintió un poco avergonzada y apartó la mirada. Xiaoyin, pórtate bien, levántate y come primero. Xiao Bai se acercó a la cama y, al ver el estado de agotamiento de Xiaoyin, le dirigió a Al una mirada severa. Entonces, Xiao Bai lo echó de la habitación. Desde afuera, solo pudo oír la voz sorprendida de Xiaoyin. Hermana, tú. Sin pensarlo mucho, Al volvió a la habitación. Anoche no pudo controlarse, así que Xiaoyin tuvo que esforzarse mucho. Ahora, con Xiao Bai cuidándola, todo estaba bien. Las mujeres son más meticulosas. Él, por su parte, comenzó a consolidar su cultivo con serenidad. Después de todo, ayer había resuelto el problema de la escama del alma rota en el cuerpo de Xiaoyin. La misión 2, ayuda a la serpiente verde Xiaoyin a extraer la escama del alma rota de su cuerpo, con una recompensa de 2000 monedas mágicas, ya estaba completada. Ahora solo quedaba la misión 3, derrota a los dos grandes villanos esta vez, con la recompensa de, colección de hechizos, parte anterior, técnica básica de forja de artefactos y 10.000 monedas mágicas. Para ser sincero, estaba ansioso. Pero, según lo que dijeron Xiao Bai y Xiaoyin, Madre Serpiente tiene al menos la primera etapa de cultivo en el reino sobrenatural, y el maestro nacional podría incluso estar por encima. Por lo tanto, no podía bajar la guardia. Después de todo, la diferencia entre el reino sobrenatural y el reino divino es abismal. Esposo, ¿por qué crees que la Madre Serpiente nos trató así?
En la pequeña torre, un resplandor blanco pasó y al trajo de vuelta a Xiao Bai. Xiao Yin permaneció descansando en la aldea. Xiao Bai aún no entendía por qué su ama quería matarlos. Al y Xiao Bai ya conocían toda la verdad gracias a Xiao Yin. Temía que ustedes dos se descontrolaran. Si decidían huir, ella no tendría ninguna garantía de encontrarlos, pero Xiao Yin nunca pensó en eso, dijo Al con calma. Aunque su tono era amable, Madre Serpiente ya estaba en su lista de objetivos por haber atacado a Xiao Yin y Xiao Bai. No es de extrañar que, hace un año, cuando salvó a Xiao Yin, la dificultad de la misión pareciera desproporcionada. Tampoco fue extraño que a Xiao Bai se le encomendara una misión suicida como asesinar al maestro nacional. Todo estaba planeado. De repente, Al sintió algo. Un cuervo negro había sido alcanzado por su flecha de hielo, convirtiéndose en humo negro. Entrecerró los ojos, mirando fijamente la entrada de la torre. Xiao Bai también se dio cuenta de que algo andaba mal y se puso en alerta. Vale, debe ser alguien que viene a darte caza. El rostro de Xiao Bai cambió, pensó en el taoísta que luchó contra Xiao Yin. No te preocupes, quien venga no me supone ningún problema, dijo Al con calma. Si hubiera sido ayer, la batalla habría sido difícil, ya que el enemigo se encuentra en la 9ª etapa de la divinidad. Pero hoy, Al está en la 10ª etapa y no teme a nada. Recordando el cultivo de su esposo, Xiao Bai se tranquilizó un poco. Al le dio una palmadita en la mano para tranquilizarla y salió solo de la torre. Xiao Bai le gritó. Esposo, esperaré a que vuelvas aquí. Al asintió, indicando que había comprendido. Afuera, la expresión de Al se suavizó. Ya lo sabía, había sido ese hombre quien había lastimado a Xiao Yin. Recordó que las últimas personas que le habían hecho esto habían terminado muertas a manos suyas. Al se alejó un poco de la torre, acercándose a aquella aura. Pronto llegó el individuo. Para sorpresa de Al, este cultivador no montaba un pájaro de 3 cabezas como en la película, sino que iba a pie. Aún así, era evidente que no era buena persona, vestía ropas extravagantes y muy lujosas. Daba la impresión de ser producto de la explotación del pueblo. Llevaba un velo que le cubría el rostro y desprendía un aura extremadamente afeminada. Era exactamente el apuesto y desfigurado cultivador de la película original. Al bloqueó el paso. El hombre se sorprendió al ver a Al, se detuvo y miró la torre que tenía detrás. Comprendiendo la situación, preguntó. ¿Tienes intención de proteger a la persona que está detrás de ti? Al sintió cierto asco. Aunque estaba mentalmente preparado y había visto hombres afeminados en su vida anterior, no se había imaginado que existiera alguien así. La voz era demasiado aguda, Al incluso sospechaba que si él y el maestro nacional. Mejor no pensar en ello, o el sistema censurará la conversación. Finalmente, Al mostró una expresión de profundo disgusto. Esto enfureció al hombre, que originalmente había intentado sobornar a Al. Había visto esa expresión en el rostro de muchos. Solo el maestro nacional era diferente, lo apreciaba, lo comprendía, lo amaba. Tos. Fin del video.